2. Un modelo teórico para la explicación del comportamiento de la dependencia. No es la conciencia lo que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Karl Marx. Dependencia y comportamiento. El comportamiento como antecedente. Lo que llamamos comportamiento de la dependencia ha sido señalado muchas veces como responsable de las acusaciones dirigidas contra ciertas naciones, esencialmente aquellas que conforman lo que se denomina tercer mundo, casi siempre naciones colonizadas, y en particular contra sus poblaciones. Los conquistadores españoles atribuyeron ese comportamiento a la población indígena de América, y la misma cosa se ha dicho de los chinos, malasios, javaneses y africanos. Existen similitudes impresionantes entre las características atribuidas: pereza, indolencia, emotividad, opuesta a la racionalidad, falta de motivación y creatividad, violencia y crueldad, superstición y una noción particular del tiempo que adquiere una cierta elasticidad, prolongando el presente mientras que el futuro es apartado lo más lejos posible. No hay porvenir inmediato, mientras el pasado parece sumergido en una vaga niebla. Algunos, como McClelland, hablan de falta de motivación de logro, una explicación del progreso social fundamentalmente basado sobre las motivaciones sociales de los grupos y que realiza un verdadero ejercicio de prestidigitación, a través del cual las consecuencias son transformadas en causas, desapareciendo los orígenes reales de ciertas situaciones. Un mecanismo de uso frecuente cuando se trata de explicar la ausencia de progreso o el lento desarrollo de ciertos pueblos, es decir, atribuidos a lo psicológico. Estas descripciones y explicaciones tienen ya una tradición. En primer lugar, las que dieron conquistadores y colonizadores, y más tarde en los ensayos científicos que se esfuerzan en analizarlos y en interpretar los datos provenientes de culturas diferentes a las de las metrópolis. Así, existe una explicación presentada en 1899 por Thorstein Veblen, en la que se sostiene que creer en la suerte o en el azar conduce a un enfoque bárbaro de la existencia, produciendo sociedades ineficaces, menos productivas y marcadas por la pasividad. Esto coincide con las descripciones dadas en la misma época por antropólogos y viajeros que regresaban de países de culturas exóticas que eran analizadas según los criterios europeos. Esta creencia en el azar, que venía a reforzar la idea de la superstición, era una opinión muy extendida, aunque algunos criterios diferentes hayan sido adoptados posteriormente, tales como el de R. K. Merton, quien estima que esta creencia podía ser interpretada como la expresión de una actitud de defensa, lo que ciertos psicólogos llamarían un mecanismo de defensa. Según Merton, ello permite a la gente preservar su autoestima frente al fracaso, aunque podría, sin embargo, engendrar en algunos casos un comportamiento tendiente a la pasividad, a la vez que impedir un esfuerzo sostenido. Pero de manera general, aunque la superstición exista en el mundo entero y se halle presente en todas las culturas, hay todavía la tendencia a asociarla con las culturas primitivas, con los paganos del mundo moderno, las sociedades subdesarrolladas. A partir de 1930, los progresos de la antropología social, de la psicología experimental y la posibilidad acrecentada, tanto en el plano físico como técnico, de abordar culturas diferentes y de compararlas, posibilidad de viajar, uso de computadores, han llevado a ciertos investigadores a proporcionar un sinfín de explicaciones para cierto tipo de comportamiento. Ya en 1947, por ejemplo, Gardiner y Spiegel consideraban que la eficacia del ego dependía de la posibilidad de ejercer control sobre el medio, utilizando este control al máximo. Witkin y los estilos cognitivos. En 1960, Herman Witkin comenzó a estudiar las relaciones espaciales de los individuos y formuló una teoría sobre los sistemas cognitivos que constituye una tipología en la medida en que establece dos polos: la dependencia y la independencia de la relación con el campo,
según la tendencia a atribuir más crédito a las referencias externas, que se encuentra en el primer caso, o al yo en tanto que referencia primaria. Witkin descubrió que los individuos que se orientan hacia el campo también son los más orientados hacia el prójimo y requieren de la proximidad física y emocional, siendo al mismo tiempo los más conformistas y los más dependientes. Esto influye sobre la conducta cognitiva y eficazmente, no, y específicamente en la conducta interpersonal. En el primer caso, los individuos dependientes del campo tendrían la tendencia a dejarse influir por las propiedades dominantes del medio, mientras que los independientes tendrán referencias internas que juegan el rol de mediadores, lo que les permitirá reestructurar el medio a su manera. Estos dos modos significan que, en el plano de las relaciones interpersonales, los individuos dependientes del campo serán más propensos a tomar en cuenta las clases sociales suministradas por los otros, mientras que los independientes tendrán tendencia a mostrarse relativamente insensibles. Los primeros se interesan en los otros, los segundos en sus propias ideas y abstracciones. Los dependientes son habitualmente descritos como amables, amistosos, considerados, diplomáticos, gozando de la reputación de mantener a su alrededor un clima agradable. Los individuos independientes son calificados como desconsiderados, déspotas, susceptibles a librarse a las manipulaciones, a las manipulaciones para alcanzar sus objetivos. Y si los primeros prefieren obrar usando sus cualidades para las relaciones interpersonales, los otros desarrollan un talento cognoscitivo y de reestructuración. Witkin y otros investigadores, Berry, Goodenough, han constatado que las mujeres, los niños y ciertos pueblos son más dependientes en relación al campo y que el estilo cognoscitivo vendría siendo el producto de un aprendizaje adquirido durante los años de socialización, tanto en la escuela como en el seno de la familia. En 1976, este autor investigaba las consecuencias eventuales que podrían tener estos estudios sobre las relaciones internacionales. Aunque Witkin insiste en el hecho de que la escala productora de esta tipología es bipolar y por ende neutra en valor, pudiendo las características clasificadoras servir por igual en lo que concierne a la adaptación de los individuos, esta neutralidad es ilusoria. En efecto, los descubrimientos empíricos sitúan a los individuos en uno u otro polo, y aquellos que histórica, política y culturalmente se orientan hacia la dependencia con respecto al campo son considerados como personas en situación de inferioridad, mientras que los segundos ocupan, en tanto que grupo, situaciones de poder. Además, esta explicación comporta una suerte de simplificación de la sociedad y de su funcionamiento que cuestiona esta neutralidad y que aparece claramente cuando se analizan las reflexiones de Witkin sobre la influencia de las variables ecológicas y culturales sobre los estilos cognitivos. Él considera fundamentalmente tres: el tipo de estructura familiar, el tipo de estructura social y una subvariante de esta última, el carácter nómada o sedentario de una sociedad. La primera de estas variables, la estructura familiar, ejerce su influencia a través del proceso de socialización. Y según Witkin, las familias que promueven la obediencia y la sumisión a la autoridad paternal engendran, por lo tanto, un estilo dependiente del medio que los rodea. Entre los mecanismos de socialización que operan en el primer tipo de estructura figurarían la severidad y el castigo físico. Y así la madre jugará un rol predominante en el cuidado de los hijos, conformándose al rol maternal tradicional de las mujeres, mientras que el padre conserva una posición no menos tradicional que lo separa de esas tareas. El caso extremo sería aquel de las estructuras familiares en que el padre está ausente y el de las familias llamadas extensas o polígamas, en donde el rol del padre se reduce al mínimo y que engendran una dependencia más grande con relación al medio.
Es sobre la base de comparaciones transculturales como llega a esta conclusión. Ahora bien, no solamente sería aventurado, sino que además resultaría inexacto pensar que toda situación en la que el padre esté ausente o en que su rol en el seno de la familia lo involucre menos en la relación interpersonal con sus hijos, supone un rol tradicional de la madre. Para citar un ejemplo que conocemos bien en la sociedad venezolana, cuya estructura familiar es predominantemente matrifocal como consecuencia del abandono o del hecho de que el padre no cumple a cabalidad con su rol, 53% de filiación ilegítima, según cifras de 1974, proporción que desde hace un siglo se mantiene con ligeras variantes. El rol de la madre debe ser redefinido. Es cierto, y eso coincide con los datos de Witkin, que la mujer casi exclusivamente y en gran proporción tiene a su cargo el cuidado de los niños, pero también le corresponde la dirección del mantenimiento del hogar. Asimismo, un estudio sobre este tema, en 1974, reveló que la conducta socializadora no está exenta de severidad y de castigo, aunque la transgresión de las normas sea paralelamente estimulada en el caso de los hijos. No conocemos estudios sobre los estilos cognitivos de Venezuela, pero podemos suponer que hay un gran número de individuos dependientes del campo, y pensamos que las razones de ello son harto complejas. Otra variable, el tipo de estructura social, para la cual Witkins utiliza una calificación que enfoca dos tipos de sociedades, estrictas y flexibles. Atribuye más dependencia del campo en las primeras y más independencia en las segundas. En estas últimas se estimula la disidencia, en las primeras el conformismo. La clasificación tiene como base la influencia que poseen las autoridades sociales, religiosas y políticas. Una vez más, este punto de vista nos parece demasiado simplista. ¿Acaso se trata de la influencia de las autoridades en tanto que personas o en tanto que instituciones? ¿Cómo podríamos interpretar un tipo de sociedad en la que se respeten las leyes, las instituciones funcionan de manera satisfactoria y en donde las figuras de autoridad importantes, tales como el presidente, son a veces objeto de burlas? Por otra parte, ¿a qué tipo de sociedad respondería aquella donde las leyes son irrespetadas, las instituciones no funcionan, pero donde las figuras de autoridad, presidente, clero, militares, son intocables? Finalmente, la distinción entre sociedades nómadas que estimulan la independencia del campo y las sociedades sedentarias que favorecen esa dependencia. No contribuye a hacer menos confuso el panorama, en particular a la luz de los trabajos de Berry y Annie, quienes, siguiendo los pasos de Witkin, comparan grupos nómadas no occidentalizados con grupos de agricultores occidentalizados, esquimales, cazadores e indios. Cree sedentarios, no entendí. Indios cree, así dicen. En estos trabajos, la variable occidentalización está ligada a la posibilidad de aculturación, en el sentido en que una mayor independencia del campo corresponde a una probabilidad de aculturación menor. Pero dado que los más dependientes del campo son los nómadas no occidentalizados, se nos plantea inmediatamente una interrogante. ¿Cuál será el peso de esta variable de occidentalización que inexplicablemente no ha sido todavía analizada? La segunda pregunta concierne a la definición de la variable en sí, tampoco establecida. Y una tercera cuestión es saber si estos resultados indican una tendencia creciente en la dependencia del campo ligado al proceso de sedentarización, definido según el punto de vista occidental. Este aspecto entraría en contradicción con los datos que se desprenden de estudios sobre el estilo cognoscitivo y la estructura familiar y sobre la estructura social en general. En este trabajo no profundizaremos en el análisis crítico de este tema, pero creemos que la explicación de Witkin describe una conducta cuyas causas son escamoteadas. Nos parece que se trata de un caso de falsa identidad teórica con miras a destruir directamente la neutralidad que su autor reclama con tanta insistencia. Demora en las gratificaciones o gratificaciones pospuestas.
Mitchell, estudiando la capacidad de posponer las gratificaciones, constató que era menor en las clases más bajas de Trinidad, negros e hindúes, y en niños de Granada cuyos padres estaban ausentes del hogar, lo que resulta comprensible en la medida en que ellos viven en condiciones difíciles, en el seno de familias en la que la madre es probablemente la única en asumir la carga del hogar. Hecho que no se toma en cuenta en el estudio en cuestión, pero los resultados son interesantes, ya que dejan entrever que los sujetos se hayan orientados hacia más eh, orientados más hacia el presente y que la posibilidad de una planificación organizada del porvenir probablemente no exista, o que al menos en lo que concierne a ciertas acciones estaría más reducida. La situación parece ser distinta en los casos de otros individuos que parecen tener acceso al control. Así, los niños de Trinidad, sujetos de este estudio, provenían de un sector de la sociedad en el que podría producirse cierto tipo de actitud planificada, involucrando una demora en las gratificaciones para poder obtener recompensas más satisfactorias, como es el caso del carnaval. Fíjate, la capacidad de posponer gratificaciones depende de la estabilidad en la que esté el individuo. Ello podría estar traducido al temor de perder lo que es estable y concreto, una vez aprendido que las promesas y proyectos pueden decepcionar en un mundo que escapa al control del individuo. Ok, psicología de la pobreza. Algunos investigadores como Oscar Lewis y posteriormente R. Ardila han considerado que la pobreza se caracteriza por expresiones tales como algunas de las que hemos venido mencionando: lenguaje pobre y directo, falta de motivación, pasividad, derrotismo, incapacidad para planificar, creencia en que las fuerzas externas controlan el destino de las personas, generadas en un proceso de aprendizaje que se da en un ambiente frustrante, que provee modelos derrotistas y que es parte de una cultura particular, la cultura de la pobreza, la cual, más que de indicadores socioeconómicos, trata de un modo de vida, de factores psicológicos mediante los cuales se transmiten valores y pautas de conducta. Se asume así que los pobres son los responsables principales de su pobreza y agentes directos de su desgracia. Ryan ha definido este fenómeno como parte de un proceso de culpabilización de la víctima, proceso que tendría como corolario lo que se ha denominado ley de ingratitud colonial. Según esta ley y en otros niveles de explicación, los países pobres despojados de sus materias primas al verse contra las metrópolis tratando de romper con la situación de despojo y de liberarse, estarían mostrando su desagradecimiento, ya que el proceso de colonización, sujeción y dependencia sufrido los puso en vías de desarrollo. De un desarrollo determinado externamente, pero además sembrado de obstáculos. Diversas opiniones se oponen a este tipo de reflexión. Escobar, por ejemplo, declara que el proceso de culpabilización de la víctima es de uso muy frecuente en los análisis para indagar las causas de la pobreza que se realizan en Estados Unidos. Una vez identificada la pobreza como problema social, el segundo paso consistiría en estudiar a los pobres con el fin de observar en qué son susceptibles de distinguirse de los otros miembros de la sociedad, o sea, un estudio de las víctimas. Estos estudios diagnósticos tienden a revelar que los pobres son proclives a la apatía y que dan muestras de menor motivación e iniciativa, que desarrollan además relaciones sexuales en la más alta promiscuidad, que poseen un foco de control externo, etc. Ahora bien, después de determinar estas diferencias, otra etapa lógica debe ser franqueada. En efecto, todo aquello que evidentemente constituye síntomas de la pobreza es catalogado como causa. Un argumento así nos conduce a su propio punto de partida. Según este diagnóstico, los pobres son apáticos y es a causa de su apatía que ellos son pobres. El argumento criticado es adoptado también por ciertos psicólogos latinoamericanos
que se inquietan por la existencia de cinturones de miseria alrededor de las ciudades y sus consecuencias psicológicas, pero que están demasiado influidos por las explicaciones provenientes del exterior, como para dilucidar un fenómeno que no es otra cosa que el producto de un desarrollo mediatizado. El concepto del bien limitado. Se puede encontrar otro ejemplo de la explicación dada a la carencia de espíritu de empresa, constatada en grupos campesinos, en el cual Foster introduce el concepto del bien limitado, según el cual el grupo establece como regla social o norma que la vergüenza y el oprobio recaerán sobre aquellos miembros que intenten apropiarse de una proporción excesiva de la totalidad de los productos limitados puestos a su disposición. Esta regla intervendría, pues, como un mecanismo nivelador, oponiéndose a que un solo miembro del grupo surja más allá del promedio. Ello funciona por la vía de la calumnia, de los chismes y mediante costosas ceremonias rituales en la que toda la ganancia suplementaria desaparecería. Este curioso modo de acción nos recuerda la descripción sobre el comportamiento de ciertas tribus del noreste de América, los Huaquiutl, descrito por Krikever, entre los cuales existía una institución social que confería prestigio, la ceremonia del potlatch, un rito dionisíaco en el curso del cual los individuos que habían logrado acumular un cierto número de riquezas mayor que lo común, las quemaban en una gigantesca hoguera pública. El prestigio emanaba más del quemar todas las riquezas, pieles, objetos diversos, que de la riqueza misma. Esta ceremonia, a la vez que engrandecía a los ojos de los otros a quien la celebraba, reducía al mismo tiempo de manera irreversible el elemento distintivo que lo situaba por encima de los demás miembros del grupo. Aunque esta descripción, así como la de Foster, puedan ser muy interesantes, ellas plantean, sin embargo, numerosas dudas en relación a la posibilidad de generalización explicativa. ¿No será esto el producto de interacciones aisladas de grupos más bien reducidos, alejados de centros urbanos, privados de comunicación? Al parecer nos encontramos frente a una hipótesis de trabajo urgida de una investigación empírica más profunda, más que ante una explicación propiamente dicha. El estudio del concepto del bien limitado sugiere una organización cognitiva de desconfianza mutua que impide todo progreso. Sin embargo, Husserl ha dado a este fenómeno una interpretación positiva. A la vez que reconoce la existencia de este sentimiento de desconfianza, considera que se trata de una reacción saludable ante las condiciones de vida de los campesinos que los conduce a compartir la situación de manera equitativa. Aún así, en este caso, sería conveniente proceder a investigaciones más precisas en situaciones concretas. La actitud como consecuencia. Es cierto que existe una actitud predominante en los países pobres, aunque no es exclusiva en las clases más pobres de la sociedad, y que se encuentra también en el seno de ciertas clases sociales en países desarrollados o en ciertos grupos minoritarios, y que curiosamente tiende a encontrarse en esta categoría a individuos que por diversas razones poseen un estatus de sumisión dentro de la sociedad, tales como mujeres, los negros, los indios y los inmigrantes, particularmente aquellos recién llegados que aún no se han adaptado a la nueva cultura y no poseen las claves para lograr tal adaptación. La explicación psicosocial sobre este tipo de actitud comporta varios niveles de análisis. Uno de ellos se refiere a la actitud pública de los individuos y la relación entre ciertos estímulos y respuestas. Otro, a los procesos cognitivos que los mediatizan. Se consideran tres tipos de variables: independientes, estímulos; dependientes, respuestas, que pueden a su vez convertirse en estímulos e intervinientes, es decir, los procesos de pensamiento que suponen creencias, actitudes, estereotipos, representaciones sociales y una configuración más general. La ideología como sistema de integración en que los primeros componen una cierta Weltanschauung. Wow, está escrito en alemán y de verdad que no sé pronunciarlo. Una visión del mundo, suprimiendo o negando toda otra consideración. Aunque por definición la psicología trata del individuo, la psicología social estudia al individuo en relación con el grupo en cuyo seno habita,
y con la sociedad que lo rodea. Esto constituye su objeto de análisis y ella debe tomar en cuenta el marco social en el cual surgen estos grupos en la medida en que dicho marco influye sobre los individuos a la vez que es producto de ellos. Cuando se estudia el comportamiento de la dependencia, hallamos ciertas circunstancias históricas y socioeconómicas tales como aquellas producidas por la situación colonial o todas aquellas situaciones en las que existe una relación entre grupos dominantes y dominados. Es lo que se conoce como relación autoritaria entre in-groups dominantes y out-groups dominados. En este tipo de situación, los primeros dominantes definen las reglas, las condiciones y determinan qué y quiénes serán incluidos, así como aquello y aquellos que serán excluidos, influyendo esto sobre las condiciones materiales de vida de los individuos que ocupan una situación de dominados, en la cual se ven privados del poder político y económico. Toda forma de autogobierno de la cual dispongan se da en situación de paternalismo o de manera tal que la política de ella derivada queda sujeta a las directivas y condiciones impuestas en su beneficio por los detentadores del poder. Esta carencia de poder conduce al fracaso parcial o total de los planes que se aparten de las orientaciones dictadas desde el exterior. El fracaso conduce a la inseguridad y a efectos económicos y políticos que tienden a engendrar inestabilidad política. Una de las consecuencias anexas a este conjunto de circunstancias es lo que podría llamarse el desarrollo mediatizado, una suerte de limbo en que las naciones ricas en materia prima, pero no poseedoras ni del nivel de desarrollo necesario para su independencia, ni de la independencia necesaria para su desarrollo, flotan a la deriva. Justificaciones provenientes de la ideología, tales como el desplazamiento de la responsabilidad y la culpabilización de las víctimas, han sido propuestas para explicar esta situación ambigua, arrojándose el peso de la falta sobre los individuos acusados de ser los responsables de este retardo y de su incapacidad para llegar a ser autosuficientes y eficaces, debido a su holgazanería, su apatía, su pasividad y su deficiente naturaleza. Esta visión negativa no solamente surge del exterior, ella se desarrolla también en el mismo seno del grupo acusado, donde las circunstancias socioeconómicas crean las condiciones favorables para su desarrollo. Se engendra así un estereotipo nacional negativo del cual hablaremos más adelante. Una autopercepción nacional negativa e incluso en ciertos casos la construcción de una identidad nacional negativa, como en el caso de Venezuela, donde la propensión a autoacusarse, a asumir las faltas y sentirse culpables está siempre presente. Esto se produce de manera tal que el estereotipo nacional, la visión interna de sí como grupo de individuos, está calcada sobre la calificación externa que es impuesta desde el exterior. La noción de carencia de poder. Sin lugar a duda, la noción de falta de poder está presente aquí. Desde un punto de vista psicosocial podría definirse al poder como el dominio real o esperado sobre el medio, como la capacidad de controlar el número o efectividad de las alternativas que prevé alguien para actuar o reaccionar. Este autor precisamente, o sea, Geyer, el autor que está citando, precisamente precisa, sin embargo, que no se trata de un atributo personal, sino de una relación entre el individuo y su medio. Por supuesto, la carencia de poder y la impotencia que se deriva no se deben únicamente a las circunstancias o a los agentes exteriores, aunque sea posible encontrarlos en el origen de este fenómeno, ya sea aislada o conjuntamente. Como lo señala Geyer, ellas pueden originarse dentro del sistema mismo, es decir, del individuo. Nosotros no adoptamos la terminología ni el punto de vista de Geyer rigurosamente acorde con la teoría de los sistemas. Esto significa que el individuo, sistema, puede inhibir tanto el número de sus propias opciones de acción o reacción como la efectividad de estas opciones mismas. Geyer cita, por ejemplo, situaciones psiquiátricas análogas a aquella que describe Seligman. En nuestra opinión, lo importante está en el hecho
que el individuo se reconozca como agente activo de su falta de poder. En este caso, él se transforma en un agente de su propia alienación y de su impotencia, estando inconscientemente al servicio de los intereses ocultos desconocidos que mantienen y provocan estas situaciones. Geyer, quien sitúa los problemas a partir de la teoría de los sistemas, introduce, por lo tanto, para el conjunto del proceso, una serie de instancias que a la larga terminan por separarse y convertirse en un falso problema que ya son enfocadas aisladamente. Establece así una distinción entre falta de poder inducida por el medio y falta de poder engendrada por el sistema, el individuo. En el primer caso, considera circunstancias tales como las respuestas negativas provenientes del medio, que además son sentidas en forma negativa y no pueden ser modificadas ni evitadas mediante una manipulación del medio. En el segundo caso, la falta de poder del individuo se caracterizaría por la incapacidad para poner a prueba la realidad y se produciría de la manera siguiente. El individuo desea emprender una acción dada, pero en razón de los procesos de aprendizaje previos, influencia del medio, llega a la conclusión consciente o inconsciente de que el medio reaccionará de manera negativa y por no haber analizado la realidad o por haberla interpretado de manera errónea, termina negando e ignorando todo cambio personal o toda modificación de su medio susceptible de provocar una respuesta diferente. Como se puede constatar, la distinción entre estos dos orígenes es de carácter ficticio. En efecto, es imposible disociar al individuo de su medio, incluso si Geyer admite que se trata de una distinción de tipo ideal. En sus esfuerzos por lograr esto no hace sino poner en evidencia los extremos de los cuales pueden conducir los excesos de la teorización a priorística. La noción de foco de control. Para referirnos ahora a la interacción social, en el origen de la idea de falta de poder, hallamos la noción psicológica de falta de control. Esta noción ha sido construida a partir de resultados experimentales en los cuales se evidenció la presencia de dos focos de control, uno externo, el otro interno, existiendo en tanto que polos opuestos. Julien Rotter manifiesta en relación con esto que la reacción a un acontecimiento puede ser diferente según sea percibido por el individuo, como la recompensa o como el reforzamiento resultante o dependiente de su propia conducta o de sus propios méritos. Ahora bien, cuando el sujeto no lo percibe como dependiente totalmente de su propia acción o no está ligado a él, en nuestra cultura el suceso o acontecimiento es típicamente percibido como el producto del azar, de la suerte, del destino, como bajo el control de otros poderosos o como impredictiblemente debido a la gran complejidad de fuerzas que rodean al individuo. Si este es el caso, estamos en presencia de lo que se denomina control externo. Si sobreviene lo que hemos descrito en primer término, nexos de dependencia con la propia conducta del individuo, se trata entonces de lo que se ha calificado de control interno. El predominio de uno u otro de estos focos de control conduce a una actitud, creencia, expectativas generalizadas en cuanto a la naturaleza de la relación casual entre la conducta propia y sus consecuencias. Estas expectativas, tanto generalizadas como específicas, determinan una conducta de selección y de valor de los reforzamientos potenciales. Ellas conducen también a diferencias características en la conducta en una situación culturalmente categorizada como determinada por el azar, por oposición a aquella determinada por la capacidad. En el primer caso, se trata de circunstancias en las que el resultado de la acción del sujeto está en función de las circunstancias independientes de su actividad. El segundo, determinado por la capacidad, es denominado así porque los resultados están directamente ligados a los talentos poseídos y desplegados por el sujeto. Se trata de un elemento extremadamente importante, ya que como lo constató Fares, una obra citada en 1957, influye sobre los procesos de aprendizaje. En los casos donde entra en juego la capacidad,
Los reforzamientos tienen, por lo tanto, repercusión sobre la reducción o el acrecentamiento de las expectativas en cuanto a sus reforzamientos futuros. En circunstancias dejadas al azar, donde el control es exterior al individuo, intervienen menos expectativas en cuanto a los reforzamientos futuros y a los éxitos derivados de ellas. Estas expectativas tienden asimismo a aumentar luego del fracaso y a reducirse después del éxito, el sofisma del jugador. Como lo manifiesta Rotter, bajo condiciones en las que entra en juego la habilidad, la conducta del sujeto sigue lo que podría considerarse como un modelo más lógico o de sentido común. Más aún, acerca de 4.000 o más estudios, investigaciones experimentales y trabajos de campo, empleando la escala Rotter y los constructos propuestos por este autor, sostienen la idea de que el foco de control interno abre la posibilidad de estar más alerta ante aquellos aspectos del medio ambiente que proporcionan información útil para la futura conducta de tomar medidas para mejorar su condición ambiental y de acordar mayor valor a la habilidad o a los reforzamientos del logro y estar generalmente involucrado con su habilidad. En fin, de resistir mejor las sutiles tentativas que tratan de influir sobre el sujeto. Al contrario, el control externo desemboca en una falta de interés con respecto al medio, sea para encontrar las claves o para transformarlo. El individuo otorga una importancia mayor al azar y a la suerte. Se muestra más sensible a las influencias exteriores e incapaz de asimilar las informaciones que se refieren al control, susceptibles de contribuir a atenuar o incluso a suprimir los sentimientos de impotencia. Este tipo de control influye así sobre el proceso de aprendizaje y se ha constatado que existe una relación entre el poder y lo que el individuo aprende o es incapaz de aprender. En efecto, aún así, la impotencia pudiera venir de la incapacidad fisiológica para aprender. Es probable que la falta de instrucción o la inhibición que traducen ciertas actitudes y que se deben a presiones o limitaciones provenientes del medio y la imposibilidad de aprender ciertas respuestas o modos de acción por el hecho de vivir en el medio que no proporciona los estímulos necesarios, ejercen una influencia mayor. Ya va. Me fui y lo voy a volver a leer. Ya va. Lo voy a volver a leer. Voy a retomar. Cerca de 4.000 o más estudios empleando la escala de Rotter y los constructos propuestos por este autor sostienen la idea de que el foco de control interno abre la posibilidad de estar más alerta ante aquellos aspectos del medio ambiente que proporcionan información útil para la futura conducta de tomar medidas para mejorar su condición ambiental y de acordar mayor valor a la habilidad o a los reforzamientos del logro y estar generalmente involucrado con su habilidad. Correcto, ya. En fin de resistir mejor las sutiles tentativas que tratan de influir sobre el sujeto. Control interno. Al contrario, el control externo desemboca en una falta de interés con respecto al medio, sea para encontrar las claves o para transformarlo. El individuo otorga una importancia mayor al azar y a la suerte. Se muestra más sensible a las influencias exteriores e incapaz de asimilar las informaciones que se refieren al control, susceptibles de contribuir o atenuar incluso a suprimir los sentimientos de impotencia. Este tipo de control, hacia el externo, influye así sobre el proceso de aprendizaje y se ha constatado que existe una relación entre el poder y lo que el individuo aprende o es incapaz de aprender. Ay, ¿cuál es esa relación? En efecto, aun si la impotencia pudiera venir de una incapacidad fisiológica para aprender, es probable que la falta de instrucción
o la inhibición que traducen ciertas actitudes y que se deben a presiones o limitaciones provenientes del medio, y la imposibilidad de aprender ciertas respuestas o noción o modos de acción por el hecho de vivir en un medio que no proporciona los estímulos necesarios, ejercen una influencia mayor. Aunque los conceptos de externalidad e internalidad implican una tipología caracterizada por sus extremos, hay entre uno y otro un continuum, a lo largo del cual pueden situarse los individuos variando su lugar según las circunstancias. La internalidad conduce a creer que es posible influir sobre los hechos políticos. La externalidad produce el efecto inverso. El gobierno y las autoridades políticas en general ignorarán todo esfuerzo individual. ¿Es externalidad? ¿Es decepción? Bueno, apatía. O es estar ubicado en la realidad de lo que sucede alguna vez. Entre una y otra posición se dan múltiples posibilidades, más o menos extremas, que además no son rígidas, ya que están sujetas a una serie de condiciones provenientes del medio y de las reacciones del sujeto ante ellas. En 1974, Collins lanzó una hipótesis según la cual esta escala contiene al menos dos dimensiones sobre las que se pueden hacer atribuciones. 1. La predictibilidad y legalidad como opuestas al azar, es decir, la medida en la cual se cree que los acontecimientos son lícitos y por tanto controlables o imprevisibles, determinados por el azar, la suerte, el destino. Las atribuciones 2. Las atribuciones que están en relación con las situaciones opuestas a aquellas que están en relación con la disposición unidas en la medida en la cual se está convencido de que las claves importantes para predecir, o sea, controlar los acontecimientos fastos y nefastos, están colocadas en manos del actor y no en el medio ambiente. Sobre este fundamento y empleando como recurso un análisis factorial, Collins distingue dos estructuras factoriales según que predomine, la externalidad o la internalidad, y que existen en función de cuatro factores fundamentales. El primero de estos factores es la creencia en un mundo difícil o en un mundo fácil. Los individuos en quienes predomina la externalidad consideran que el medio en el cual viven es difícil, complejo, lleno de tareas irresolubles. En un medio así, el mérito personal no es reconocido y los acontecimientos no responden a los esfuerzos individuales desplegados. Oye, con un total pesimismo. El segundo factor es la creencia de un mundo justo o injusto. Fácil, difícil, justo e injusto. La internalidad conduce a los individuos a considerar que lo que pasa es el resultado de sus acciones, de manera que ellos son responsables de su propio destino. Lo contrario sucede para aquellos en quienes predomina la externalidad. No hay relación entre la acción y su resultado y no tendrán posibilidad, puesto que la intervención de fuerzas exteriores reduce sus esfuerzos a la nada. El tercer factor es la creencia de un mundo imprevisible o previsible. Aquí los conceptos de suerte y destino son fundamentales. La externalidad se caracteriza por el hecho de que se considera que los acontecimientos que ocurren en el medio son producto del destino o de la suerte y que por tanto no se podrá jamás conocer con certeza lo que ocurrirá. Se encuentra finalmente la creencia en un mundo políticamente sensible, es decir, que responde a las acciones de los individuos, por oposición a la creencia en un mundo políticamente insensible. La internalidad incita a creer que es posible influir sobre los hechos políticos. La externalidad produce el efecto contrario. El gobierno y las autoridades políticas en general no tomarán en cuenta ningún esfuerzo individual. Esta conclusión de Collins no solamente contribuye a profundizar el conocimiento de la dimensión externalidad-internalidad, sino que ayuda también a comprender la gama de sus expresiones complejas. De esta manera, se ha constatado que la creencia en el azar mantiene una relación negativa con la creencia en un mundo justo, o como lo declara Collins,
El mundo de Doña Fortuna no es solamente impredictible, sino también injusto y desigual. Pero agrega Collins, la creencia en un mundo justo y la necesidad de confrontarse con su complejidad no implica siempre la ausencia del azar, lo que explica los diferentes niveles de aceptación y de utilización de conductas supersticiosas. Y además, las creencias en un mundo justo resulta de la combinación de tres subfactores. A. Una autoatribución interna de esfuerzos y de capacidad. B. Una atribución externa de justicia y de equidad en el medio. Y C. El reconocimiento de la importancia que tienen los estimulantes discriminatorios existentes en el medio y que especifican cada situación determinada por este último. En nuestra opinión, esto involucra una relación objetiva con el medio y una capacidad crítica y discriminatoria con respecto a él y un aprendizaje previo que permite evaluar las posibilidades de éxito del esfuerzo personal y la propia capacidad, así como la equidad y la justicia en el medio. Esta reflexión nos lleva a considerar la externalidad desde otro ángulo y no solamente como una forma pasiva o fatalista de conducta. La externalidad se nos presenta entonces como una conducta de supervivencia basada en una evaluación objetiva, aunque superficial y mediatizada, del medio y del rol que se juega en él. En las sociedades que tienen economías de enclave dependiente de fuerzas externas, con líneas políticas fijadas en el exterior, sometidas a un constante bombardeo ideológico y cultural, toda consideración que reduzca su esfuerzo personal y magnifique las referencias externas aparece como un simple reconocimiento que no cuestiona una situación de hecho y corresponde a la objetividad de la vida cotidiana. El efecto de la autoeficacia. El concepto de externalidad que describimos anteriormente está ligado a la autopercepción negativa que resulta de la incapacidad de planificar en un mundo considerado como imprevisible y que escapa a todo control personal, debiéndose a él al mismo tiempo esta incapacidad. Asimismo, está ligado a los fracasos que de allí resultan y al hecho de que el éxito es atribuido a circunstancias sobre las cuales el individuo no posee poder alguno, tales como las fuerzas oscuras del destino o la influencia de otros poderosos a través de cuya intervención las tareas serían cumplidas. Esta idea proporciona un fuerte matiz autoritario al conjunto general del proceso. Necesidad de figuras paternalistas, sumisión plena de resentimiento que supuestamente incitaría a la gente a trabajar. La externalidad influye sobre las expectativas personales mediante la unión de estos diferentes elementos. Bandura, estudiando los mecanismos de aprendizaje que intervienen en situaciones que tienen diversos resultados para el sujeto, estima que el aprender de resultados diferenciales viene a ser un caso especial de aprendizaje basado en la observación, en el cual la concepción de la actitud apropiada se construye gradualmente al observar los efectos de las propias acciones más que de los ejemplos proporcionados por otros. Esto quiere decir que el proceso de aprendizaje está guiado no solamente por la observación y limitación de los actos del prójimo, sino que también en la misma proporción por la conciencia y la crítica de sus propias acciones. Según Bandura, el centro regulador de la conducta es transferido de la estimulación del individuo, de la estimulación al individuo, quien para actuar parte de la interpretación de los hechos anteriores determinantes y de las claves predictivas. Dicho de otra manera, la motivación no está considerada únicamente como una respuesta a las estimulaciones exteriores, sino como un proceso cognoscitivo desencadenado también a partir de estimulaciones interiores que tienen por origen la capacidad de representarse, las consecuencias eventuales, la fijación de objetivos personales y las reacciones de autoevaluación. Un proceso complejo de autoevaluación interna continua que pone en juego tanto al medio cuanto al individuo e implica una forma de aprendizaje social y de adaptación a la conducta de sus objetivos en función de la experiencia. La discrepancia negativa percibida entre la acción y los patrones, cánones o normas crea insatisfacciones que motivan cambios conductores en la conducta.
Pero en nuestra opinión, ella debe dar lugar también a los cambios en las normas que, ante los fracasos sucesivos, serán objeto de una evaluación negativa y serán reemplazados por otras menos exigentes, mientras que paralelamente la conducta sufre una readaptación. Hay, por tanto, procesos psicológicos que sirven como medios para crear y fortalecer las expectativas de eficacia personal. Tales procesos psicológicos no son más que las expectativas que los individuos descubren, no solamente en lo que concierne a los resultados de sus acciones, sino también en lo que concierne a su propia eficacia y al dominio de las circunstancias. Bandura considera que existen dos tipos de expectativas en cuanto a la eficacia personal: las que están ligadas a la eficacia y las que están unidas a los resultados respuestas. En el primer caso, estas expectativas repercuten sobre la posibilidad para el individuo de afrontar o no ciertas situaciones. En el segundo caso, el de las expectativas, en función de los resultados, nos encontramos ante una evaluación personal que determinará si cierto comportamiento producirá o no ciertos resultados, pudiendo conducir o no al éxito de una acción. Las expectativas de dominio personal ante determinadas circunstancias influyen a la vez sobre la iniciación y la persistencia de una conducta destinada a hacer frente a una situación. La fuerza de las convicciones de la gente acerca de su propia efectividad es probable que afecte el que llegue aún a intentar enfrentar situaciones dadas. Ellas encuentran sus orígenes en los éxitos o en los resultados de sus acciones personales, en la experiencia vicaria, en la persuasión verbal, en la excitación emocional. Es por eso que los individuos se esfuerzan por evitar aquellas situaciones que no creen estar en capacidad de enfrentar, mientras que se lanzarán a actividades en las cuales se juzgan capaces de dominar, aunque ellas puedan ser consideradas como intimidantes. La expectativa de autoeficacia puede repercutir incluso en el esfuerzo desplegado una vez que una actitud haya sido ejecutada, así como sobre el tiempo que se le consagre, aunque naturalmente la existencia de aptitudes es fundamental, al igual que la información de que dispone el individuo. Bandura afirma con respecto a esto que el impacto de la información sobre la expectativa de eficacia dependerá de la manera como ella sea cognitivamente evaluada. Un número de factores contextuales, incluyendo circunstancias sociales, situacionales y temporales, en las cuales se producen los acontecimientos, entran en esta apreciación. Por esta razón, incluso las experiencias exitosas no necesariamente crean fuertes expectativas generalizadas de eficacia personal. Expectativas que durante años han cumplido funciones de autoprotección no son rápidamente descartadas. Y el autor agrega: la gente puede ganar competencia a través de medios auténticos, pero debido a una defectuosa evaluación de las circunstancias bajo las cuales mejoran, atribuirá sus logros a factores externos más que sus propias capacidades. La conducta coronada por el éxito será más exitosa aún, de la misma forma que los fracasos serán reducidos si ellos son percibidos como el resultado del talento personal más que de causas exteriores fortuitas. Bandura considera que en la medida en que la ayuda situacional, es decir, exterior, es grande, hay más posibilidades de que la conducta que resulte sea atribuida a causas exteriores, lo que significaría que el individuo tendría una imagen pasiva de sí mismo. Esto puede evidentemente estar unido al concepto de externalidad y nos parece que en el nivel más profundo y más complejo revela una de las formas bajo las cuales la ideología interviene en el plan psicológico: la supresión de la acción causal propia, reemplazada por relaciones externas asumidas como la única realidad posible, siendo negado o despreciado el rol del individuo. Esto conduce no solamente a un cierto tipo de conducta, sino más aún a una cierta manera de responder a circunstancias unidas al medio y a formas dadas de estimulaciones que provienen de este último. Además, las normas individuales referentes a la acción personal también sufrirán la influencia de estas circunstancias.
Consideraciones tales como las mencionadas a propósito de la externalidad, a saber que no vale la pena hacer nada ya que nada cambiará. O la convicción de que la mala suerte se ensaña sobre ciertas categorías de personas, son a la vez expresión de esta evaluación de las normas y de consecuencias de la falta de control. El aprendizaje de la desesperanza. La autoeficacia alterada y la incapacidad para determinar las consecuencias de sus propios actos en razón de las circunstancias externas que el sujeto juzga naturales y que al mismo tiempo invencibles en función de sus posibilidades reales, da lugar a un proceso durante el cual el individuo aprende que sus esfuerzos son inútiles. Esta situación corresponde a lo que se ha llamado aprendizaje de la desesperanza. Aquí hay una nota. El término usado por Sigelman, learned helplessness, ha sido traducido al castellano como desesperanza aprendida, desamparo aprendido y también indefensión. Indefensión. Ajá, continúa. Definido en estos términos, la desesperanza es el estado psicológico que frecuentemente resulta cuando los acontecimientos son incontrolables. Así, cuando un organismo capaz de aprender es sometido de manera repetida a situaciones incontrolables, el tipo de situación contra la cual no se puede hacer nada o donde toda acción se comprueba como inútil, de suerte que los resultados son independientes de todo acto voluntario susceptible de ser cometido, se desarrolla un síndrome psicológico que se manifiesta luego en cierto tiempo y cuyas características son las siguientes. 1. Disminuye la motivación del organismo a responder. Es decir, la persona pierde toda iniciativa para la acción, ya sea que la situación incontrolable en la que se encuentre sea negativa o positiva. Lo importante es que ella escapa del control del individuo. 2. El organismo desarrolla una orientación rígida y negativa que le impide aprender respuestas adecuadas a la situación, aun después de que las contingencias del refuerzo han sido cambiadas de manera que la situación se ha hecho incontrolable. 3. La aparición de desajustes emocionales que en los seres humanos se manifiestan en un primer momento bajo la forma de temor para convertirse después generalmente en depresión. Entre las reacciones características de estos trastornos de la motivación figuran la aceptación de una posición de sumisión, un debilitamiento de la facultad de reaccionar que bloquea el aprendizaje en el sentido en que el individuo cesa de interesarse por todo aquello que le es nuevo, rechazando toda información que contradiga los conocimientos ya adquiridos, lo cual implicaría un esfuerzo cognoscitivo y tal vez un esfuerzo físico. Se trata de un estado que coincide con lo que L. Festinger Se trata de un estado que coincide con lo que L. Festinger describía como el principio de la disonancia cognitiva, el rechazo de toda disonancia con relación al cuadro cognitivo ya adquirido, o lo que se ha llamado el principio de conformidad. Todo esto significa un rechazo de los cambios en la medida en que impliquen nuevos esfuerzos para aprender, adaptarlos a los que ya existen o adaptarse a ellos, y un debilitamiento de la competitividad, una de las principales virtudes atribuidas y exigidas a los ejecutivos modernos. Aunque Seligman declara que el hecho de estar consciente de que se encuentran en una situación desesperada puede minar el repertorio de conductas adaptativas de los individuos, estima sin embargo que el individuo aprende al mismo tiempo a establecer una discriminación entre los acontecimientos, lo que en nuestra opinión constituye ya una forma de conducta adaptativa. Pero toda esta argumentación es discutible. Es necesario preguntarse si ciertos niveles sociales de desesperanza, como suelen serlo las conductas ya mencionadas y atribuidas a ciertos pueblos, no son formas de supervivencia en circunstancias que se escapan de tal manera a todo control que toda innovación puede poner en peligro al sujeto. Aunque la desesperanza pone sin duda un freno al desarrollo social, puede objetarse que en muchos casos la pasividad es la única forma de conducta posible para ciertos grupos sociales y que constituye además una forma de conducta que les es impuesta y es cotidianamente reforzada.
Más allá de esta interpretación del comportamiento se halla la concepción aristotélica según la cual las respuestas voluntarias exigen incentivos y no se producen en su ausencia. Para que ellas intervengan es necesario que exista un incentivo bajo la forma de expectativa en el éxito de la respuesta. Si el organismo cree que es inútil responder, no habrá respuesta voluntaria. Esta noción se opone a la explicación de Galileo, quien consideraba que el estado natural de los animales es el de la respuesta voluntaria, de manera que la pasividad, cuando existe, es voluntaria. Ella sería considerada menos costosa y más reforzadora. Sin embargo, los efectos de la pasividad no son precisamente remuneradores, y las experiencias y trabajos demuestran que los individuos que ejercen control se divierten más, padecen menos de úlcera, se sienten más realizados y ríen más. Además, como lo expresa Seligman, el hecho de esperar a que los resultados de una acción sean independientes de esta última reproduce la motivación que impulsa a adquirir el control. Impide aprender que las respuestas, es decir, la acción, eh, eh, impide aprender que las respuestas, es decir, la acción, permiten adquirir ese control y si los resultados son traumatizantes, como tiende a serlo el fracaso, engendra miedo. Mientras el sujeto no esté seguro de la imposibilidad de controlar los resultados, conduciendo después a la depresión. Esto es lo que ciertos viajeros provenientes de Oriente, África y América han llamado fatalismo. Los síntomas sociales de la desesperanza aprendida son entonces los siguientes: pasividad, dificultad de aprender que las respuestas y la acción aportan alivio, falta de agresividad, falta de sentido del proyecto que, bajo otro ángulo y en un contexto aislado, ha sido considerado como una incapacidad para demorar las gratificaciones. Y en lo que concierne al rol personal en el medio, como una orientación cognitiva negativa. Este concepto ha sido utilizado para explicar las diferencias obtenidas respecto de los negros norteamericanos en los resultados de ciertas investigaciones académicas. Por ejemplo, Sobel estima que la convicción de una impotencia, de hecho justificada hasta época muy reciente por el contexto social, es responsable del hecho de que los negros persistan menos que los blancos en sus estudios universitarios y agrega que tal proceso podría fácilmente explicar las diferencias de coeficiente intelectual. Esto quiere decir que hay dificultad para aceptar y aprender que sus propias respuestas son o pueden ser coronadas por el éxito y que, por el contrario, se les enseña que el éxito y el fracaso son independientes de sus acciones. La actividad se vuelve entonces inútil y sin valor y no conduce a ninguna parte. ¿Para qué luchar entonces? En ciertos casos esto conduce a lo que se conoce bajo el nombre de síndrome del desastre, que puede acarrear una actitud pasiva e inclusive letárgica. La conducta de la desesperanza aprendida no existe solamente en los seres humanos, se la encuentra en toda serie de animales, ratas, palomas, monos e inclusive insectos. Pero de manera general, la conducta pasiva y derrotista descrita por Seligman y que está asociada a la falta de control coincide con el comportamiento atribuido a los grupos sociales en situación de dependencia. Asociando este paradigma a las explicaciones ya analizadas, observamos que la dimensión externalidad proporciona los elementos base sobre los cuales se estructura la desesperanza. En otros términos, se podría decir que la desesperanza es el producto final de la externalidad. La desesperanza implica también la existencia de una autoeficacia negativamente afectada, y la convicción de que los acontecimientos en que un individuo está involucrado son incontrolables. Juega aquí un rol fundamental, lo que supone necesariamente toda una experiencia de aprendizajes acumulados. Sin embargo, no se puede llegar a afirmar que sea posible asociar tan claramente este paradigma con la teoría de los estilos cognitivos, porque la desesperanza implica una valoración claramente negativa, mientras que, como lo hemos visto, Witkin insiste teóricamente sobre la neutralidad de sus dimensiones. Asimismo, conviene observar que Dweck, Goetz y Strauss, por ejemplo, han constatado que en el seno de un grupo analizado por ellos, las mujeres tenían más tendencia que los hombres a dejarse ganar por la desesperanza. Los trabajos de campo en relación con los estilos cognitivos
coinciden sobre este aspecto en la medida en que ellos indican que las mujeres son más dependientes que los hombres en relación al campo. No haremos ninguna generalización a partir de esta similitud, pero habría que subrayar que son las personas colocadas en situaciones cuyo control les escapa las que están más sujetas a la desesperanza, y que esta misma variable, a saber, la ausencia de control, aparece también, aun si no se la admite, en situaciones en las que se habla de dependencia frente al campo. Se ha hecho también una comparación interesante entre el paradigma de la desesperanza aprendida y otras explicaciones psicológicas tales como la teoría de la atribución, ya que, como lo dice Zuroff, analizándolo bajo el ángulo de la teoría del aprendizaje social, ella posee un poder predictivo mayor, da cuenta de todos los descubrimientos empíricos fundamentales y puede ser integrada a otros cuerpos de conocimientos psicológicos. Habría que agregar también las explicaciones en el nivel psiquiátrico y psicológico. Uno de los ejemplos negativos es la aplicación de este paradigma a lo que se ha llamado sociología de la pobreza e incluso la psicología de la pobreza, que ya hemos comentado, al ser la pobreza una consecuencia de la conducta pasiva, derrotista, sin motivación, indolente y de manera general orientada negativamente, lo cual conduce a la desesperanza aprendida. A continuación propondremos, bajo otro punto de vista, un análisis diferente con relación a la teoría de la ideología, ya que el nexo entre las explicaciones psicosociales del comportamiento que hemos descrito antes y el marco social en que éste ocurre, pensamos que puede ser visto claramente al considerar esta teoría, así como la de la alienación. De hecho, el comportamiento de la dependencia describe lo que podríamos considerar como instancias individuales de la ideología.